Queridos hermanos, muy buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Estamos nuevamente por la gracia del Señor, hoy miércoles, dispuestos a meditar en la santa palabra de Dios. Reciban una cordial bienvenida a todos ustedes y que el Dios de toda gracia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, hable hoy a sus corazones. Que sea Dios bendiciendo sus vidas en este estudio bíblico para que juntos nos edifiquemos y tengamos una grata meditación en la santa y bendita palabra del Señor. Así que bienvenidos todos ustedes los que ya estén conectados. Nos alegra saludarles. El motivo de este espacio, de este live, es que ustedes se conecten y estudiemos juntos la bendita palabra del Señor. Así que bienvenidos mis amados hermanos, no se les olvide reportar su conexión, hacernos saber quién está conectado, para alegrarnos en nuestro corazón, porque la razón del estudio de la palabra de Dios son ustedes. Así que bienvenidos hermanos, me alegra saludarles y espero de todo corazón que Dios hable hoy a sus vidas, que Dios hable a sus corazones en este hermoso día en el que el Señor nos permite reunirnos para meditar en su santa y bendita palabra. Así que bienvenidos, amados hermanos, y Dios hable a sus corazones en esta noche. Mientras se conectan los demás hermanos, vamos a inclinar nuestro corazón en oración. Vamos a elevar una plegaria al Dios del cielo, dando gracias y reconociendo su control, su soberanía, su dominio por sobre todas las cosas. Vamos a orar para pedir que el Señor abra nuestro entendimiento y nos permita ser edificados esta noche con el estudio de su santa palabra. Así que invito a todos los que ya estén conectados, amados hermanos, hermanas, sea el que esté conectado, a que me acompañen en esta oración. Inclinemos el rostro, aliste su Biblia también, para que tan pronto terminemos la oración y miremos quién está conectado, luego demos entrada al estudio de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta hora de la noche, bendecimos tu santo nombre, dándote honor, dándote gloria, Señor, porque solo tú eres digno de honra y honor. Gracias por este día que nos has permitido vivir. Gracias, Padre, por esta noche que ya está en curso. Gracias por cada uno de mis hermanos, amigos y conocidos que estén conectados o que se vayan a conectar en esta hora de la noche. Bendecimos tu nombre, Padre Santo, colocando nuestras vidas delante de ti, entendiendo que tú estás en control de todo y que nada sucede en el mundo, en el universo, sin tu permiso. Nada se sale de tu control. Desde lo más grande hasta lo más pequeño, tú lo controlas todo y está bajo tu dominio. Así que te rendimos el honor, la gloria y la honra a ti, Padre Santo. También te pedimos perdón por nuestras culpas, porque todos los días de una o de otra forma te ofendemos, Padre Santo. Rogamos que seas tú perdonando nuestras faltas y ayudándonos a crecer espiritualmente, Señor, para gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día en mayor santidad y con una mayor disposición de corazón a servirte. Gracias, Padre, por este tiempo de estudio. Pedimos, Señor, que nos edifiques en esta noche, que permitas que tu palabra hable a nuestra conciencia, que seas tú poniendo las palabras adecuadas en mi boca para poder enseñar a tu pueblo lo que es justo, recto y adecuado para sus vidas, para la edificación de su mente, de su corazón. Gracias, Padre, por escucharme, por cada hermano, por cada hermana. Si hay alguien enfermo, si hay alguien con dificultades de salud, con problemas emocionales, mi Señor, sé tú consolándoles, sé tú aliviando, Señor, su carga, y sé tú hablando a sus conciencias, Señor, para poder redarguir y transformar la mente y el corazón de los que escuchan tu palabra, porque tu palabra
es verdad, tu palabra es como lámpara que alumbra en lugar oscuro. Dejamos este tiempo en tus manos, Padre Santo, y te bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a saludar a algunos hermanos esta noche que están conectados. Damos la bienvenida a nuestro hermano Jaime Díaz. Amado hermano Jaime, bienvenido. Dios lo bendiga, hable a su corazón, bendiga su familia. Hermana Yani Orjuela, también bienvenida. Dios la bendiga y la guarde en esta noche y hable a su corazón. Hermana Luz Marina Cagua, Dios la bendiga también y sea Dios hoy hablando a su vida. Hermana María Inés García, también bienvenida. Nos alegra mucho que se haya conectado para recibir la enseñanza. Hermano Alexander Albarracín, bienvenido. Dios lo bendiga y hable a su corazón esta noche también. Hermana Patricia Monroy, bienvenida también a usted, a su familia. Hermana Luz Estela Martín, también damos la bienvenida a usted. Que Dios hable a su vida. Hermana Ana Mora, bienvenida también. Dios hable a su vida, a su corazón en esta noche. Hermano Alexander Ruiz, a la hermana Luzmila, a su hijo Jerónimo, al hermano Javier y a todos los hermanos de Acacías. Dios sea hablando a su corazón esta noche. Que Dios bendiga sus vidas con la enseñanza de su santa palabra, y a todos los demás hermanos y amigos que estén conectados. Dios los bendiga y hable a su conciencia, a su corazón. Bien, entonces no siendo más, vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios. Recordemos que estamos estudiando el libro de los Salmos, estamos meditando en el Salmo 18. Y en nuestro estudio de los Salmos, estamos en este Salmo. Hoy nos corresponde meditar de los versículos 31 al 45, que corresponde a la parte 6 de las 7 partes en que hemos dividido este Salmo. Esta sección la titulé La victoria proviene del Señor. Por eso la enseñanza hoy lleva por título La victoria es de Dios. La victoria es de Dios. Así que les invito a leer la palabra de Dios, amados hermanos. Salmo 18, versículos 31 al 45. Dice así la palabra de Dios, Salmo 18, 31 al 45. Porque, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación. Tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan la espalda, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron y no hubo quien salvase. Aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento. Los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo. Me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Amén y amén. Hemos leído la porción en la cual Dios mediante vamos a meditar esta noche, queridos hermanos. Así que vamos a iniciar con
el versículo 31, pero antes de iniciar, quisiera decirles que como ustedes se dieron cuenta, el salmista en esta sección hasta el final reconoce que todas sus habilidades y que todas las victorias que ha tenido realmente no son suyas, sino de Dios. Y es que en realidad nosotros como creyentes en el Dios verdadero, reconocemos que todo lo que nosotros logremos es por la ayuda y el poder de Dios. No es realmente por nuestra fuerza, no es realmente por nuestro poder, queridos hermanos. Así que entonces vamos a iniciar el versículo 31. El salmista en esta sección dice aquí en el verso 31, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dice David lo siguiente. David reconoce y afirma en este verso 31, a través de dos preguntas retóricas, que solo hay un Dios verdadero. En primer lugar, lo identifica con el nombre de Jehová, el que se reveló a Moisés en el desierto en la zarza ardiendo, el autoexistente y solo soberano Dios que siempre ha sido y que siempre será. En segundo lugar, David también se refiere al único Dios verdadero utilizando la metáfora de la roca. La roca es un verdadero símbolo de permanencia. Así que lo que David quiere decir es que Dios, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, es el único fundamento sólido, estable e inconmovible que permanece para siempre. David quería proclamar ante su pueblo, Israel, que los dioses de los filisteos y de los asirios eran dioses falsos. En consecuencia, ellos no podían confiar sino solo en Jehová, la roca eterna de nuestra salvación. El Dios de Israel es el único Dios. Los demás dioses de las naciones circundantes son dioses falsos. Por eso Él es Jehová, el Dios autoexistente, la roca eterna de los siglos, el fundamento y la firme estabilidad del pueblo de Dios para siempre. Luego continúa diciendo el versículo 32. Él es quien me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. De este versículo 32 en adelante, David reconoce que todas sus habilidades, que todos sus triunfos y victorias son del Señor. Dice que Él es el que le ciñe de poder, es decir, quien le da valor y quien le da fuerzas para enfrentar sus problemas y sus enemigos. Dice también que Jehová es quien hace perfecto su camino. Esto quiere decir que David reconoce que su caminar de rectitud en esta vida se debe no a su habilidad moral y espiritual, sino a la obra de Dios en su vida. Como los caminos de Dios son perfectos, Él es el único que puede hacer, amados hermanos, perfecto el camino de sus siervos. El apóstol Pablo dijo estas palabras de otra manera. En 2 de Corintios, capítulo 3, verso 5, el apóstol Pablo dijo las siguientes palabras. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así es, amados hermanos. Nosotros no somos competentes para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo reconoce que nuestra competencia, que nuestra habilidad proviene de Dios, del Señor, no de nosotros mismos. Y eso es lo que David está reconociendo en estos pasajes. Quien
dice, Dios es el que me ciñe de poder, el que hace perfecto mi camino. Él es el único que nos puede ceñir de poder y hacer perfecto nuestros caminos. Luego continúa diciendo en el verso 33, dice, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. David sigue reconociendo que es Dios el que actúa en su vida. Dice que Dios es el que hace sus pies como de ciervas y que lo hace estar firme en sus alturas. David utiliza la habilidad que tienen las cabras monteses y los venados salvajes para escalar rocas y peñascos altos, sin que estos se caigan y se hagan daño. Para enseñarnos que si logramos escalar sobre las dificultades y sobre los problemas de la vida, no es por nuestra habilidad, queridos hermanos, sino por el poder y la gracia de Dios, quien nos hace ágiles y hábiles para escalar sobre las dificultades y estar firmes en el lugar de privilegio que Él nos da, en el lugar de privilegio que Él nos pone. Es por eso que en Deuteronomio 33, 29, Moisés escribió lo siguiente. Deuteronomio 33, 29. Bienaventurado tú, oh Israel, quien como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú los hollarás sobre sus alturas. Amén. Él es el que nos da el triunfo, el que nos pone en lugares altos, el que agiliza nuestros pies, como nos dice aquí, como las ciervas, y que nos hace estar firmes en las alturas. Vemos entonces, amados hermanos, cómo el salmista atribuye a Dios sus triunfos y sus logros. No es por su habilidad, sino por la habilidad y la gracia de Dios en sus vidas. Luego pasamos al verso 34 de nuestro pasaje. Dice el verso 34, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. David sigue reconociendo que Dios es el que lo adiestra para la batalla contra sus enemigos. Es decir, el que lo ha entrenado, el que le ha dado habilidad con la honda, con la espada y con el arco de bronce para entesarlo con la lanza y con la jabalina para ganarle a los ejércitos enemigos. Por eso en el Salmo 144:1 dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Así, amados hermanos, vemos a David reconociendo que Dios fue el que lo adiestró, el que le dio habilidad para poder pelear las batallas contra sus enemigos y librar al pueblo de Israel de la esclavitud, de los filisteos o de la opresión de las naciones enemigas. Así también como Dios le dio a David lo que necesitaba, fuerzas y habilidad y protección, Dios también, amados hermanos, nos dará lo que necesitamos para poder avanzar como sus hijos en este mundo. Entonces, solo Él puede adiestrar nuestras manos para la batalla, para hacer nuestras labores diarias de manera eficaz y agradable a Dios. Que nuestras labores las hagamos como para el Señor y no para los hombres. Entendamos que si tenemos alguna habilidad para realizar algún trabajo, es porque Dios nos ha dado esa habilidad. Que si tenemos habilidad para pelear las batallas de la vida diaria, es porque Dios nos da la habilidad. Que si ganamos el dinero y podemos trabajar y traer el sustento a la casa, es porque Dios nos da esa habilidad. Entonces, qué bueno es reconocer esto, amados hermanos, que con Dios es que podemos triunfar y lograr las cosas que realmente satisfacen y traen bendición a nuestra vida.
Pasamos ahora al versículo 35 de nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 35? Dice: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Leemos nuevamente el pasaje, verso 35 del Salmo 18. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. David reconoce en este verso tres cosas de Dios a su favor. En primer lugar, reconoce que Dios le dio el escudo de su salvación. En segundo lugar, reconoce que su diestra lo sustentó. Y en tercer lugar, David reconoce que la benignidad de Dios lo ha engrandecido. Dios fue el escudo que lo salvó y lo protegió de las manos de sus enemigos en las batallas y en los montes de la persecución. Cuando David fue perseguido por el rey Saúl en diferentes tiempos, 20 años duró el rey Saúl persiguiendo a David. Así que Dios fue el escudo protector, el escudo que salvó a David de las manos de sus enemigos. Dios fue también el que lo sustentó, el que le proveyó y lo animó en momentos de gran dificultad, el que le permitió ir a la casa de Dios a comer de los panes de la proposición y dar también a sus soldados panes de los cuales solamente le era permitido comer a los sacerdotes. Sin embargo, Dios lo sustentó. Lo sustentó en el desierto, lo sustentó en las cuevas, lo sustentó por donde quiera iba. Nunca nada le faltó a David. Y en tercer lugar, Dios fue el que en su benignidad lo engrandeció sobre Saúl y sobre todos sus enemigos y sobre todos los reyes de Israel. David fue engrandecido. Recordemos que David era uno de los hermanos menores de los hijos de Isaí y lo tenían simplemente como un joven que cuidaba las ovejas de su padre y del cual ni siquiera llamaron cuando Samuel vino a ungir a los hijos o al rey que sería de Israel. No creyeron que Samuel o Dios se fuera a fijar en David. Sin embargo, aquí nos dice que Dios fue el que lo engrandeció en su benignidad, no porque David tuviera algo especial, sino porque Dios quiso engrandecerlo y bendecirlo sobre Saúl, sobre sus enemigos, como lo vemos después en su historia, y sobre todos los reyes de Israel. Y hasta el día de hoy se habla de David como el mejor rey de Israel, a pesar de sus pecados y de sus errores. Porque como vimos en la enseñanza pasada, David era un hombre conforme al corazón de Dios, hacía todo lo que Dios le mandaba. Amados hermanos, si Dios es el que nos da todo, entonces, en este mundo se cree que algunas personas son grandes debido a sus riquezas. ¿Y quién tiene mayores riquezas que los hijos y herederos de Dios, que es el dueño de todo? Así que realmente los grandes en este mundo son los hijos de Dios, porque nosotros tenemos las mayores riquezas, las riquezas de Dios. En este mundo se piensa que algunas personas son grandes debido a sus victorias. ¿Quién ha logrado mayor victoria que el que está en unidad con Jesucristo? El mayor y más grande de todos los hombres. Así que los que son grandes debido a sus victorias terrenales, en realidad no son grandes. Los que verdaderamente son grandes son aquellos que han sido rescatados por el Señor Jesucristo y han recibido la victoria de aquel que venció la muerte, el pecado y a Satanás. En este mundo se cree que algunas personas son grandes debido a su influencia. ¿Quién tiene mayor influencia que el Hijo de Dios, que puede orar y hacer que la mano de Dios con sus oraciones
y fieles y justas obren para el bien de su alma y para el bien de los que lo necesitan. Solo los hijos de Dios son los que tienen realmente verdadera influencia en este mundo, porque llegamos al trono de la gracia y pedimos que Dios obre en misericordia por los gobernantes, por los que están en inminencia. Oramos por las familias, oramos por los matrimonios, porque creemos que la influencia que tenemos con Dios por ser hijos, el privilegio de llegar al trono de la gracia y pedir en beneficio de la iglesia, de la humanidad, de los matrimonios, es porque creemos que Dios es el que puede obrar, el que puede traer paz y misericordia, no solamente a una vida, sino también a una nación. En este mundo se cree que algunas personas son grandes debido a sus descubrimientos. Pero ¿quién ha descubierto algo más grande que la naturaleza infinita del Dios eterno? Solo nosotros, los hijos de Dios, a los cuales se nos ha permitido por la gracia de Dios conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así que, hermanos, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pasamos ahora a los versículos 36 al 39 del Salmo 18. Versículos 36 al 39 del Salmo 18. Dice así: ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies, pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Amén. En otras palabras, Dios es el que despeja o allana nuestro camino. El verso 36 dice: ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Vemos que Dios es el que allana nuestro camino, es decir, el que lo empareja para que nuestro pie no tropiece y podamos avanzar hacia la meta que Dios nos ha trazado sin volver atrás. Dios hace siempre que se abran puertas donde se han cerrado. A veces nosotros, por nuestra incredulidad y pesimismo, creemos que las cosas no van a salir, pero Dios tiene el poder para abrir puertas donde creemos que no hay puertas. Entonces, tal como pasó con el pueblo de Israel cuando estaba frente al Mar Rojo, cuando Moisés lo sacó de la esclavitud de Egipto. El pueblo de Israel estaba a las orillas del Mar Rojo, y el ejército de Faraón con sus caballos los tenía rodeados, así que Israel no tenía escapatoria. Frente estaba el mar y atrás estaba el ejército de Faraón para llevarlos nuevamente y tomarlos esclavos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió en esos momentos? Dios, por mano de Moisés, abrió el Mar Rojo y todos pasaron en seco. Y el ejército de Faraón y sus carros perecieron ahogados en el Mar Rojo, amados hermanos. Echó a la mar los carros de Faraón, como dice un cántico por ahí. Así que Dios es el que ensancha nuestros pasos, nuestro camino debajo de nosotros, el que abre puertas cuando creemos que no hay posibilidad, el que nos da salud cuando creemos que vamos a morir, el que nos da solución cuando creemos que no hay solución. Así que, hermanos, confiemos en nuestro Dios. David no solamente habla que Dios es el que hace todo, sino que nos invita a que confiemos en ese Dios que hace todo y que es poderoso para abrir puertas donde no hay puertas y hacer caminos donde no hay caminos. Así que, hermanos, confiemos en Dios. Luego sigue diciendo los versículos 37 y 38.
Pues perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. David describe la victoria total sobre sus enemigos. Da la narración de una derrota contundente. Dice, los perseguí, dice que los alcanzó, no regresó hasta acabarlos, dice el pasaje. Dice que los hirió de modo tal que no volvieran a levantarse. Dice que los puso debajo de sus pies. Esto significa el triunfo total y definitivo sobre sus enemigos. Esto que menciona David, queridos hermanos, es un cuadro del triunfo de nuestro glorioso Salvador Jesucristo, quien con el poder de su Padre venció y destruyó a las potestades satánicas, exhibiéndolas públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Como dice Colosenses 2, 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15 dice lo siguiente. Colosenses 2, 13 al 15. Dice así la palabra de Dios. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Qué maravilloso pasaje este, queridos hermanos! Es un pasaje que nos habla de una victoria total y absoluta. Cristo, con su vida, muerte y resurrección, destruyó a los principados y a las potestades. Quitó el acta de decretos que nos era contraria, clavándola en la cruz. Y dice que despojando a los principados y a las potestades enemigas, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando los enemigos creían que habían triunfado colgando a Jesucristo en la cruz, en realidad era al contrario. Era Cristo quien había triunfado con su muerte sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Bendito sea nuestro Dios. Él es el Dios único y el Dios verdadero. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso alabamos el santo nombre del Señor y bendecimos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque su triunfo fue total y poderoso. Persiguió a sus enemigos, los alcanzó y no volvió hasta acabarlos. Él no regresó al Padre hasta no cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Los hirió de modo que no se levantasen y cayeron bajo sus pies. El Señor Jesucristo aplastó la cabeza de sus enemigos, triunfando sobre ellos en la cruz. Continuamos con el versículo 39 al 40. Versículos 39 al 40 de nuestro pasaje. Dice así: Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí, has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. David vuelve a reconocer que fue Dios el que le dio la victoria y venció a sus enemigos. Como les dije al principio, esta sección de este salmo es una parte donde David reconoce que todas sus victorias, que todos sus logros provienen de Dios, no de él. Así que David vuelve a reconocer aquí en estos textos, de los versículos 39 al 40, que fue Dios el que le dio la victoria y venció a sus enemigos. Dice que fue Dios el que lo ciñó de fuerzas o lo armó de valor
para enfrentarse a sus enemigos, y fue Dios el que los puso debajo de sus pies. Dice en el verso 40 que fue Dios el que hizo que sus enemigos le volvieran la espalda para destruir a los que lo aborrecían. ¡Qué maravillosa escena! Amados hermanos, es Dios el único que nos puede dar fuerzas, dar la victoria en medio de las situaciones difíciles que tengamos que enfrentar en la vida. El que nos puede llenar de valor para enfrentarnos a nuestros enemigos. El que nos puede dar sabiduría para poner sus palabras en nuestra boca e impactar con la sabiduría de la palabra de Dios la mente y la conciencia del pecador. Es Dios el que nos da la victoria sobre las acechanzas del diablo. El que nos ciñe de poder para decir no a la pornografía, para decir no a mirar a alguien que no sea nuestro cónyuge. Tener la fuerza de voluntad, el dominio propio para decir yo no me pertenezco a mí mismo sino a mi fiel Salvador. En consecuencia no haré nada que vaya en contra de mi buen Dios, sino que procuraré actuar de acuerdo a la voluntad del Señor. Así que, amado hermano, amada hermana, si usted ha tenido tentaciones y ha querido ser seducida por los deseos de su carne y la tentación que pone Satanás delante de ti, pídale al Señor que te ciña de poder. Pídale al Señor que le dé fuerzas, porque Él es el que nos ciñe de poder para enfrentarnos al enemigo, para tener el valor de decir no al pecado y sí a la obediencia a Dios. Fue Dios el que hizo que los enemigos voltearan la espalda a David. Y es ese mismo Dios en el que confió David, el que hace de nuestra vida una vida de bendición y de honra para Él. El que hace que nosotros también tengamos la habilidad y el poder para decir no al pecado y sí a la obediencia al Señor. Seguimos ahora con los versículos 41 al 45. Dice así la palabra de Dios: clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones. Pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí, obedecieron. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Amén. Esta es la última porción de nuestro salmo el día de hoy. Y entonces vamos a concluir el estudio de esta noche meditando en esta última parte de este salmo que acabamos de leer. Vemos en estos versículos que hemos leído una imagen total de triunfo, victoria y señorío de David sobre sus enemigos a causa del poder de Dios. Noten nuevamente el versículo 41. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó. Dice que sus enemigos clamaron y no hubo quien los salvara. Obviamente porque sus dioses son dioses falsos. Sus enemigos eran impíos y los dioses de sus enemigos eran dioses falsos. Y un dios falso no puede ayudar a alguien que confía en ese dios falso. Dice que aún a Jehová clamaron. Cuando vieron que sus dioses no les respondían, clamaron a Jehová, pero Él tampoco los oyó. Dios no los oyó porque Dios no escucha la oración de los impíos. Eso dice la Escritura. Noten lo que dice Proverbios 15, 29. Proverbios 15, 29 dice: Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos.
Así que cuando estos impíos clamaron a Jehová, Él no los oyó. ¿Por qué no los oyó? Porque la Escritura nos enseña que Jehová no escucha la oración de los impíos. La oración de los impíos es abominación a Dios. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Así que los impíos no son escuchados. Los impíos sus oraciones son abominables a Dios, porque ellos apartan su oído para no oír la ley de Dios. Por eso su oración también es abominable. Por eso aquí el texto del versículo 41 del Salmo 18 es claro. Nos dice que clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero Él no los oyó. Luego continúa el versículo 42. Dice el versículo 42: y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Amados hermanos, esta es una figura de triunfo y de victoria total sobre los enemigos de David. Dice que él los molió como polvo, es decir, que los convirtió en nada y los echó como lodo de las calles, una figura de total destrucción. Es decir, esto nos habla de que David destruyó totalmente a sus enemigos. Luego continúa el versículo 43 y 45 diciendo: me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Verso 44: al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Y verso 45: los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Amén. Dice aquí que Dios los libró de las contiendas del pueblo y lo puso por cabeza de las naciones e hizo que pueblo que no lo conocía le sirviera. Amados hermanos, si bien es cierto, muchos pueblos se rindieron a David y le obedecieron, esto es una profecía de triunfo, del triunfo y el reinado universal de Cristo sobre las naciones. El pueblo de Israel se sublevó contra el Mesías y el pueblo de Israel lo mató, pero él resucitó venciendo la muerte. Y dice la Escritura que Dios lo exaltó y lo puso por juez y rey de las naciones. Y los hijos de los gentiles, es decir, los extraños, los que no eran pueblo de Dios, los que no eran pueblo de Israel, creyeron y se sometieron, porque Él los liberó de la esclavitud de sus pecados y temblando se sometieron a Él, lo que no hicieron los judíos. Así que esto es una profecía del reinado universal del Mesías, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Leamos nuevamente lo que dice el texto. Dice, verso 43, me has librado de las contiendas del pueblo. El pueblo contendió contra el Mesías, lo mataron, violaron todas las leyes y lo llevaron a juicio para destruirlo. Pero ¿qué dice aquí? Que Dios lo ha librado de las contiendas del pueblo y le ha hecho cabeza de las naciones, pueblo que no conocía le sirvió. Hasta el día de hoy, el pueblo que no era pueblo, que es la iglesia gentil, ahora obedece al Mesías. Ahora nosotros los que somos gentiles le servimos al Señor. Un pueblo que no conocía al Señor, ahora le conoce y ahora le sirve. Al oír de mí, me obedecieron, dice el verso 44. Los hijos de extraños se sometieron a mí. Ese es un cumplimiento, amados hermanos, de la obra salvadora de Cristo a las naciones. Jesucristo fue puesto por cabeza y por jefe de su iglesia y de los pueblos. Así que, mira lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 20 al 22. Efesios 1, 20 al 22 dice: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos
y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Amén, amén. Vemos aquí, amados hermanos, que Jesucristo fue puesto después de su resurrección de entre los muertos, sentado a la diestra en los lugares celestiales, obviamente la diestra del Padre. Dice que fue puesto sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que esto nos habla del señorío y del reinado de Cristo sobre el universo. Verso 22 dice que Dios sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia. Pertenecemos al cuerpo universal de Cristo y Él es la cabeza que nos rige. En consecuencia, usted y yo debemos obedecer a sus preceptos, amarlo y servirlo, porque Él es nuestro glorioso Salvador. Él es el Rey Supremo, que fue puesto por cabeza sobre todas las naciones de la tierra. Él las regirá con vara de hierro, y la vara de hierro es la palabra de Dios, porque nosotros, dice que las palabras que Él nos ha hablado, ellas nos juzgarán en el día postrero. Así que obedezcamos la palabra de Dios y sometámonos al señorío de Cristo el Señor. Versículos 44 y 45 dicen: al oír de mí me obedecieron, los hijos extraños se sometieron a mí, los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Estos versículos 44 y 45 dice que los libró. Nos habla también de la obediencia a Dios. Dice, al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Entonces podemos ver, amados hermanos, aquí en este pasaje, que este pasaje también nos habla sobre la obediencia a Dios. Nos enseña que al escuchar la voz de Dios, la voz del Señor, debemos obedecer su voluntad. Y al obedecer su voluntad tendremos el poder para influenciar a aquellos que son extraños para nosotros y que no creen lo que nosotros creemos y tenemos por verdad. Así que, hermanos, el Señor nos invita hoy a obedecer su santa y su gloriosa palabra. Dice ahí el verso 44, al oír de mí me obedecieron. Amado hermano, al oír usted de Cristo, ¿está dispuesto a obedecerle? ¿O simplemente dice, ay, sí, tan linda la enseñanza, pero de ahí no pasa? Nosotros debemos estar dispuestos a obedecer al Señor Jesucristo. Al oír de Él, obedecerle, como dice el texto. Los hijos de los extraños se sometieron a mí. Obedecer al Señor Jesucristo significa someternos a su voluntad. Y eso es lo que debemos hacer todos nosotros. Dice en el verso 45 que los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Dios fue el que trajo libertad a los que estaban encerrados. Cuando oyeron, amados hermanos, la voz del Señor, ellos salieron y fueron libres. Aunque salieron temblando de susto, fueron libres por el poder del Señor. Así que para terminar, veamos unas aplicaciones. Vimos en este salmo cómo David atribuyó todas las victorias suyas y logros al Señor, porque él confiaba en Jehová de todo corazón. Si nosotros confiamos en Jehová de todo nuestro corazón, Él estará de nuestro lado. Y lo que nosotros logremos, los triunfos que logremos, realmente no son nuestros, sino de Dios.
Así que esto es una gran lección para todos nosotros, porque a veces uno depende de su propia fuerza, o de su dinero, o de otras personas, o del político. Pero no hay otra roca de defensa, fuerza, de victoria y de confianza que solo el Dios de Israel y su Hijo Jesucristo. Así que como David, confiemos en Jehová y no confiemos en ningún hombre, ni en el dinero, ni en ninguna fuerza humana. En la batalla contra la maldad, el cristiano también encuentra que solamente Dios puede dirigir el camino. Solo Él da destreza y todo lo que nos hace falta para poder vivir una vida piadosa. Solo Él hace posible mantenerse en las alturas. Solo Él enseña cómo actuar en la batalla para salir victoriosos, y es permaneciendo en Él para llevar fruto. Cristo dijo: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, llevaréis fruto. David dijo de Dios, dijo: Él es el que me ciñe de poder. Él dijo: el que hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme en mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce, un arco que era duro de tensar. Me diste asimismo, dice, el escudo de tu salvación. Él es el que con su diestra nos sustenta y que en su benignidad nos engrandece. Amados hermanos, Dios es el que hace todo. Démosle a Él la gloria, la honra y el honor. La obediencia a la palabra de Dios es un aspecto fundamental en nuestra relación con Dios. Cuando obedecemos los mandatos y los consejos de Dios, demostramos amor y lealtad hacia Dios. En Juan 14:15, Él escribió, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Nuestra obediencia a Dios, en consecuencia, es una prueba tangible de nuestra nueva naturaleza en Cristo y de nuestro amor hacia Él. Si nosotros no obedecemos al Señor, eso significa que realmente no hemos confiado en Él de verdad. La obediencia a Dios y la fe están íntimamente ligadas. Cuando confiamos en Dios, obedecemos sus mandamientos y sus consejos. Y esa confianza nos fortalece aún en las pruebas y nos ayuda a superarlas y a crecer espiritualmente. Así que la obediencia y la fe están íntimamente ligadas. Yo no puedo decir que creo en Dios si no le obedezco. Lo que yo creo de Dios es lo que le obedezco. La obediencia a Dios es un camino estrecho y muchas veces difícil, pero es el único camino que evidencia que realmente somos creyentes y que tenemos vida eterna y que por ende tenemos la fe verdadera. Por lo tanto, es importante estar en oración. Es importante leer y estudiar la Biblia cada día y esforzarnos todos los días por obedecer sus mandatos y seguir su voluntad. Al hacerlo, cultivamos una relación más profunda con Dios y experimentamos su amor y su poder en nuestra vida. También debemos entender, queridos hermanos, que cuando hablamos de nuestros enemigos, no solo podemos pensar en las personas con las que tenemos conflictos personales, porque a veces nosotros creemos que los enemigos nuestros son solamente las personas. No, sino que también debemos pensar en ese enemigo interno que tenemos, que somos nosotros mismos, en todo aquello que nos impide avanzar en nuestro camino espiritual. Puede ser cualquier cosa que nos aleje de Dios o de su palabra, tales cosas como el odio, la envidia, la ira, el egoísmo, la avaricia, la pereza, la negligencia, la pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Esos son enemigos que pelean contra nuestra alma, de los cuales Pedro dijo:
absteneos de todas aquellas cosas que batallan contra vuestra alma. Así que, hermanos, espero que Dios haya hablado a sus corazones esta noche y que la meditación de este pasaje del Salmo 18 nos haga entender que la victoria es de Dios, que no es por nuestra fuerza, sino por el poder del Señor. Y en consecuencia nosotros debemos postrarnos ante Él, honrarlo y servirlo y reconocerlo en todos nuestros caminos. Que Dios sea obrando en sus vidas para el bien de sus almas y para la gloria de Dios. Oremos. Padre bueno, te alabo y te bendigo en esta noche, colocando a todos mis hermanos, amigos y conocidos que estuvieron conectados o los que se conectarán, pidiendo, Padre, que tú les asistas en tu gracia y en tu poder para hacerles ver y entender que tú eres el victorioso, que la victoria te pertenece a ti y no a nosotros, que la gloria pertenece a ti y no a nosotros. Tú eres el que nos ciñe de poder, el que abre puertas donde no hay puertas, el que abre caminos donde no hay caminos, el que nos da la victoria cuando estamos perdidos. Oh glorioso Dios, ayúdanos a confiar en ti cada día y no en nosotros mismos. Ayúdanos a detectar los enemigos externos y los enemigos internos que batallan contra nuestra alma, porque tenemos enemigos internos que nos impiden caminar y avanzar en la vida cristiana. La envidia, la lujuria, el resentimiento, el odio, la falta de perdón, las raíces de amargura. Todas estas cosas y muchas más, la avaricia, impiden que nosotros crezcamos espiritualmente. Pero con el poder de Dios y de su Santo Espíritu, podemos desechar todas aquellas cosas que batallan contra nuestra alma, confiando en el poder de Dios para ser cada día mejores hijos delante de ti. Ayúdanos a ser humildes, ayúdanos a ser entendidos en tu palabra y perdona nuestros pecados cada día, mi Señor. Haznos conscientes, Señor. Sensibiliza nuestra conciencia para que no se endurezca por el engaño del pecado y así poder vivir cada día más y más en obediencia a tu palabra y en santidad para gloria de tu nombre. Te pido esto, Padre Santo, en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, una feliz noche para todos y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús. No deja finalizar.